sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como ya lo veíamos venir, el 13 de abril de 2025, se confirmó a través de un video en YouTube que Taehyun y Jungkook visitaron el restaurante Vía Toledo Pasta Bar, en Corea. En el video, el propio chef del restaurante reveló detalles de su visita, incluyendo el hecho de que ambos dejaron sus firmas en el lugar, lo cual fue mostrado como prueba. Mientras Mapia, un popular youtuber gastronómico coreano, estaba filmando en un restaurante, notó que un miembro de BTS había firmado botellas de vino. El chef comentó que conoció a Jungkook gracias a Taehyun, dejando en claro que su relación cercana era principalmente con Taehyun. Al referirse a Jungkook como amigo de Taehyun, dio a entender que fue por medio de esa conexión personal que tuvo la oportunidad de conocerlo, destacando que fue una visita privada y no un evento público. Este tipo de interacción directa con el personal del restaurante, así como el hecho de dejar sus firmas, confirma que ambos estuvieron allí juntos, en una ocasión especial y discreta. Lo curioso de esta visita es que el restaurante al que fueron Taehyun y Jungkook tiene reglas bastante estrictas. Para poder comer allí es obligatorio hacer una reserva con al menos un mes de anticipación, especialmente si se planea ir en fin de semana, ya que la demanda es muy alta. Además, el restaurante solo permite reservas para máximo de 2 personas por mesa y no acepta grupos. Tampoco se permite el ingreso sin cita previa, lo que significa que no es posible llegar sin haber reservado con antelación y esperar mesa. Esto deja claro que la visita de Taehyun y Jungkook fue completamente planeada y privada, y no algo improvisado, siguiendo todas las condiciones exclusivas que el restaurante exigía. Anteriormente, el 10 de diciembre de 2021, Jungkook publicó en Instagram una serie de fotos frente al espejo, y 2 de ellas incluían a Taehyun. Lo interesante de estas imágenes es que, al analizarlas, se descubrió que fueron tomadas en septiembre del mismo año, durante el viaje de BTS a Estados Unidos. En concreto, ese día el grupo visitó la galería Art of Korea en The Met, y posteriormente ellos dos fueron a cenar al restaurante Atomics. Atomics es un restaurante exclusivo, que solo cuenta con 14 asientos y requiere una reserva con al menos un mes de anticipación. Es un lugar privado, íntimo y de alto costo, diseñado para ofrecer una experiencia más personalizada, por lo que generalmente está pensado para parejas o grupos muy reducidos de amigos. Esto indica que la cena entre Taehyun y Jungkook no fue improvisada, sino algo que planearon con anticipación, incluso antes de su viaje a Nueva York y su participación en las actividades oficiales de la ONU. Lo más curioso de todo fue la reacción de Hobi al ver la publicación. Comentó preguntando cuándo había sido esa salida, lo que sugiere que ni siquiera los demás miembros estaban al tanto de que Taehyun y Jungkook habían ido a cenar juntos esa noche. Este detalle generó aún más preguntas, especialmente porque Jungkook decidió compartir esas fotos 3 meses después, revelando algo que hasta entonces había mantenido en privado. Sabemos que Taehyun y Jungkook siempre han preferido vivir sus momentos importantes en privado, disfrutarlos sin la presión del público y compartirlos solo cuando lo consideran apropiado. Un claro ejemplo de esto ocurrió en julio de 2024, cuando Taehyun sorprendió a todos al publicar en sus historias de Instagram 2 fotos junto a Jungkook, tomadas en febrero de 2023. En la publicación, Taehyun explicó que le había dicho a Jungkook que lo extrañaba y le pidió que fuera a verlo a Hawái para pasar tiempo juntos. Jungkook, motivado por ese mensaje y coincidiendo con el mes de San Valentín, tomó un vuelo de aproximadamente 9 horas solo para encontrarse con él. Una de las fotos compartidas mostraba a ambos durante ese viaje especial, y en la otra, Taehyun escribió una frase muy afectuosa, diciendo que Jungkook era tan bonito que podría morir. También pudimos ver un par de peluches que aparentemente fueron regalos de Taehyun para Jungkook, reforzando la idea de que se trató de un encuentro íntimo y significativo. Este gesto reafirma la manera en que Taekook maneja su relación, priorizan el valor del momento vivido por encima del reconocimiento inmediato, eligiendo cuidadosamente cuándo y cómo compartir fragmentos de su conexión con el público. Y cuando llegó el día en el que Jungkook reveló después de años de especulación que realmente había ido con Taehyun y sus amigos a hacer snowboarding, fue uno de los momentos más emocionantes para quienes estábamos seguros de que ese viaje sí había sido real, y nadie pudo hacernos cambiar de opinión, hasta que Jungkook mismo lo confirmó. La reservación en el Hotel Paradise, después de pasar varios días separados, es solo uno de los muchos indicios que apuntan a cómo Taehyun y Jungkook han compartido momentos significativos en privado. Aquel viaje, del cual nunca se reveló la ubicación exacta, fue explicado por Taehyun como una decisión personal, hecha por gusto propio y no por obligación relacionada con la empresa. También está la escapada nocturna a las playas de Busan,
justo después de su concierto. Otro ejemplo de cómo aprovechan cada oportunidad para pasar tiempo juntos lejos del ojo público. Situaciones como la orden que dio la empresa a un restaurante para retirar las firmas de ambos tras haber cenado juntos, o el caso de otro establecimiento que cambió su versión original donde primero había afirmado que The Cook había ido juntos a comer y luego dijo que cada uno había ido por su lado ante la presión de los fans, reflejaba un mismo patrón, ya que por más que intentaron mantener ciertos momentos en privado o incluso silenciarlos, estos eventualmente salían a la luz. Además, aunque algunas personas intentan restarle importancia al encuentro diciendo que probablemente ocurrió hace mucho tiempo, con la intención de invalidar la salida o hacer creer que Taehyun y Jungkook ya no se ven, los datos contradicen esa idea. El restaurante en cuestión fue inaugurado recientemente, el 10 de octubre de 2024, ganando aún más popularidad después de aparecer en un programa de Netflix, lo que confirma que no tiene tanto tiempo de funcionamiento. En el video no pasaron ambas firmas, pero puedes ver en esta foto que ambos le hicieron en botellas similares y fueron puestas en las esquinas al ser de una misma marca. Dato curioso a esto, en febrero de 2025, estas firmas no estaban en dichas botellas, y luego aparecieron en el video publicado por el youtuber Matpia el 13 de abril de 2025. Recuerden que las fechas de reservación son los días 10 y 25 de cada mes a las 10 de la mañana, lo que nos dice que pudieron haber ido a finales de febrero, cualquier día de marzo o principios de abril, todo con un mes de anticipación. Y yo solo sé que Taekook Karma sí existe y no dejarían que su relación se viera afectada por personas que aseguran que ya no están juntos, cuando todo indica que eso fue recientemente en esos meses, lo que nos comprueba una vez más que Taekook siempre decidiría salir juntos, haciendo todo con anticipación y reservando lugares privados para pasar tiempo juntos.